Qué alegría estar en Cartagena de nuevo con los banqueros de Colombia y mucho más hoy cuando se clausura la convención bancaria número 50. Ya he perdido la cuenta de cuántas veces los he acompañado en estas 50 ediciones, como ministro de Comercio, por supuesto como ministro de Hacienda, también como ministro de Defensa y ahora como presidente. ¿Y qué he visto siempre en esta convención? He visto un gremio sólido, comprometido con el país, serio, que ha sorteado las más difíciles crisis y siempre ha salido fortalecido. Colombia hoy puede preciarse de tener uno de los sectores financieros más consolidados, más firmes de la región, e inclusive del mundo entero. Aprendimos las lecciones de las diversas crisis financieras e hicimos la tarea. Por eso hoy tenemos una banca moderna, una banca con fuertes cimientos, una banca creciendo. Yo mismo, como ministro de Hacienda, hace 15 años, trabajé con ustedes para recuperar el sector financiero y la economía, recuperarlos de su mayor crisis en más de 7 décadas. Y lo logramos. Hicimos reformas profundas, reformas serias, y sembramos muchas semillas que hoy estamos cosechando. Muchos de ustedes, doctor Luis Carlos, doctor José Alejo, doctor Jorge Londoño, tantos caras conocidas recordarán esos tiempos difíciles, pero tiempos que nos fortalecieron a todos. Y me complace, apreciado Santiago, verlo ahora conducir los destinos de este querido gremio. Usted estaba en ese momento en la Cámara de Representantes apoyando muchas de estas reformas que fortalecieron el sector financiero. Los banqueros sin duda acertaron con su designación. Y otro inmenso motivo de satisfacción es haber entregado hoy la distinción que merecidamente le ha concedido la Asociación Bancaria a ese decano de la banca que es Luis Carlos Sarmiento Angulo. Lo admiro como empresario, lo respeto como ser humano y lo aprecio como amigo. Luis Carlos Sarmiento Angulo ha sido un colombiano que ha aportado positivamente al país en muchísimos frentes. Su trayectoria en el sector financiero, representada en el pujante Grupo Aval que tiene tan importante presencia, no solo en Colombia, sino a nivel internacional. Yo estaba allá en Nueva York y lo acompañé cuando hizo la emisión de las acciones en la Bolsa de Nueva York. Ha dejado una marca de calidad en el servicio y de responsabilidad con sus usuarios, con sus socios, con la sociedad. Últimamente, Luis Carlos ha desempolvado su casco de ingeniero y nos hemos encontrado en varios grandes proyectos de infraestructura vial que también está liderando desde el sector privado, y lo veo con tanto entusiasmo como cuando participó hace más de medio siglo en la construcción de las carreteras de Bogotá a Chuachi y de Cúcuta al Catatumbo. Y siempre está cuando Colombia lo necesita. Luis Carlos Sarmiento Angulo fue tal vez el colombiano que más aportó personalmente y con su grupo para auxiliar a los damnificados de la ola invernal a través de Colombia Humanitaria. Jorge Londoño puede dar fe de eso. E incluso nos ha ayudado con profundas reflexiones y estudios a plantear fórmulas en muchos sectores de la sociedad. Por ejemplo, uno donde le ha dedicado mucho tiempo es el mejoramiento de la justicia. Podría dedicarles el discurso a exaltar su vida y obra, pero basta con decirle, apreciado Luis Carlos, desde el fondo del corazón y en nombre de todos los colombianos, gracias por su aporte invaluable al país y al bienestar de tantos compatriotas.
Ayer estuvo en esta convención uno de los economistas más destacados e influyentes del mundo por sus teorías sobre pobreza, sobre medio ambiente, sobre desarrollo, como es Jeffrey Sachs, con quien también me reuní hace un par de horas. Yo he sido buen lector de sus libros, he sido seguidor de sus planteamientos, que creo son más que pertinentes en el mundo actual de Colombia, cuando estamos procurando alcanzar una visión que no es mía, sino de todos. Ser un país en paz, un país con mayor equidad y un país mejor educado. Y cito una de las reflexiones de Sachs: la economía mundial es bastante capaz para lograr el crecimiento económico, pero falla a la hora de velar porque sea medioambientalmente sostenible y se comparta equitativamente la prosperidad. Aquí Sachs coincide con el Papa, y eso es algo que nosotros también hemos repetido constantemente. De nada sirve crecer si ese crecimiento no llega a los sectores más pobres y más vulnerables de la sociedad, si no se traduce en un cierre de las brechas y en un incremento de las oportunidades para todos. Nuestra economía, como ustedes bien saben, ha tenido un incremento destacado en los últimos años, al punto de que el año pasado fuimos la que más creció entre las economías grandes y medianas de la región. En el primer trimestre de este año crecimos el 2.8%, muy por debajo del año anterior, lo cual se explica en buena parte por la disminución de los precios del petróleo, ustedes lo saben muy bien. Sin embargo, continuamos siendo líderes a nivel regional. En ese mismo trimestre creció la inversión 7%, lo que sube la proporción de inversión como tamaño de la economía al 30.7%, que es un nivel histórico. Nunca antes habíamos tenido ese nivel de inversión y ese era un sueño para los colombianos tan solo hace unos pocos años. Esto no significa que desconozcamos que la economía mundial vive momentos difíciles y que Colombia no es ajena a esta situación. Sabemos que vamos a crecer menos, mucho menos de lo que se había proyectado inicialmente, y por eso hemos tomado medidas como la reducción de los gastos, de la inversión inclusive, o sea, nos apretamos el cinturón y hemos puesto en marcha un programa coherente para impulsar la economía, como aquí se ha mencionado, lo que hemos denominado el PIB 2.0, que pusimos en marcha hace un par de semanas. Con este plan buscamos generar condiciones apropiadas para que la economía, como sectores como el exportador, la industria, el turismo, la construcción, la minería, puedan tener un mejor desempeño y empujen el crecimiento. Esperamos que tenga un efecto parecido al primer PIB, que fue muy exitoso. Para este año, las expectativas generales son de un crecimiento del PIB superior al 3%. En el gobierno pensamos que con este PIB 2.0 el crecimiento puede estar alrededor del 3,5%. Y esto sigue siendo destacable, muy destacable, frente a un pronóstico de crecimiento promedio para América Latina que está por debajo del 1%. Lograr mantener nuestro desempeño por encima de la región es una tarea que demanda el concurso de todos. Y en esto el sector financiero tiene un papel trascendental, porque ustedes son la sangre y la savia de la economía. Y hay que destacar su buen momento. En el primer trimestre del año, las actividades financieras e inmobiliarias volvieron a ser los motores principales del crecimiento, siendo responsables de 31 de cada 100 pesos que se produjeron de más en el país. Pero como dice Sachs, la meta de la economía no solo puede ser crecer,
sino velar porque se haga de manera sostenible y se comparta equitativamente la prosperidad. Y eso es lo que estamos haciendo. En los últimos 5 años, la pobreza en Colombia bajó 12 puntos, lo que representa 4.400.000 compatriotas que superaron la pobreza. Eso es la 10ª parte de la población del país que ingresaron a la clase media. Y en el mismo periodo, 2,5 millones de colombianos dejaron de ser pobres extremos. Hace 2 semanas se reunió aquí en Cartagena la Red Global de Pobreza Multidimensional, un esfuerzo liderado por el Premio Nobel Amartya Sen y la Universidad de Oxford, en el que Colombia quiso ser pionera para medir la pobreza de una forma más exigente, más integral, no solo por los ingresos, sino por los factores reales que conforman la calidad de vida. En este índice, que es más exigente, también se confirman los avances muy positivos frente a la pobreza, que están entre los más destacados en el mundo entero, al haber bajado 8,5 puntos en 4 años, del 30,4 al 21,9%. Es un gran logro, pero somos los primeros en reconocer que nos falta muchísimo. Pero ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo estamos logrando esos resultados sociales? Con programas de alto impacto, en primera infancia, con los adultos mayores, con las familias vulnerables, con las víctimas. Llevamos ya más de 500,000 de víctimas reparadas, con la educación gratuita, con la vivienda popular, entre muchos otros programas, y fomentando el empleo con inversiones productivas que además generan competitividad, como es el caso de la infraestructura y de la vivienda. Desde agosto del año 2010 se han creado más de 3 millones de empleos, la mayoría por primera vez formales, con todas las prestaciones, y hemos consolidado el desempleo en tasas de 1 dígito. Yo sé que a muchos les cuesta ver el escenario general, que a veces se oculta detrás de las coyunturas, pero las cifras no mienten, y reconociendo de nuevo que nos falta muchísimo, podemos decir que hemos logrado bastante. Y no me refiero solo al gobierno, sino a todos nosotros, incluyéndolos a ustedes, al sector privado y en particular al sector financiero. Pero permítanme hacer una reflexión. De nada sirve que ustedes y nosotros conozcamos y reconozcamos estos avances si la sociedad sigue agobiada por un pesimismo que se fija siempre en lo que falta y que nunca se da cuenta o quiere darse cuenta lo que se ha adelantado. Y los economistas aquí presentes saben muy bien que el pesimismo es la kriptonita de la economía. Por eso, mi trabajo, nuestro trabajo, nuestra responsabilidad de nosotros y también de ustedes es dar a los mercados y a la población también un mensaje de tranquilidad y esperanza, cuando esa tranquilidad y esa esperanza se basa sobre una realidad. Un mensaje de que somos conscientes del momento que vivimos, somos conscientes de las dificultades, pero también de que estamos actuando en la dirección correcta y de que tenemos una economía sólida, una economía confiable. Y quisiera referirme a algunos de los temas que abordó Santiago, porque son sin duda de interés para todos, para ustedes y para mí. El primero es el tributario. Estamos de acuerdo, creo que todos lo están, en que Colombia hay la necesidad de hacer una gran reforma tributaria estructural, y para eso hemos recibido recomendaciones de la OCDE, del BID, y hoy hay una comisión de expertos examinando el tema. Y estoy también de acuerdo en que cualquier discusión o cualquier avance en ese sentido
debe ser para tener unas reglas tributarias que sean más transparentes, más amigables con la inversión, más amigables con el empleo. No sabemos cuándo se presente esta reforma, y yo estoy de acuerdo con usted, doctor Luis Carlos, cuando dice que no podemos tener una reforma tributaria cada año. Pero sí hay algo en lo que con el ministro de Hacienda hemos discutido y hemos sido muy claros, y quiero repetirlo hoy ante ustedes, ante los empresarios, ante los inversionistas. La tributación de las empresas que pagan debidamente sus impuestos ya llegó a su límite y no hay posibilidad alguna de que se vaya a subir su carga impositiva. Si acaso, se va a reducir. No habrá más impuestos para estas empresas que ya están contribuyendo con un gran esfuerzo a la construcción de un nuevo país. Hay otros medios. Hay otros medios para mejorar los ingresos fiscales. Por ejemplo, controlar la evasión de algunas entidades sin ánimo de lucro que tienen en realidad actividades comerciales o industriales y operan como una empresa privada. O la factura electrónica que ya estamos implementando para controlar la evasión en el IVA. No más con estos dos programas antievasión. Sin nuevos impuestos se pueden generar ingresos adicionales por 4 billones de pesos. Otro tema es el de la justicia y la seguridad. Esta semana, como saben, se aprobó, el Congreso de la República aprobó una reforma constitucional que va a traer muchos beneficios para el funcionamiento de nuestras instituciones y para los colombianos de a pie. Con esta reforma acabamos con la reelección del presidente y de los más altos funcionarios del Estado y cerramos la puerta con cerrojo a lo que muchos han denominado el caudillismo tropical. Cambiamos la poca operante comisión de acusaciones por una comisión de aforados que garantice la debida investigación de los actos de los funcionarios con fuero. Eliminamos el Consejo Superior de la Judicatura para crear, en cambio, un sistema de administración de justicia manejado, ojalá, por verdaderos gerentes que garanticen eficiencia en el manejo de los recursos y eficacia en los procesos. Y acabamos con la puerta giratoria en los altos cargos de la justicia. Todo esto, apreciado Luis Carlos, usted que ha sido tan estudioso de este tema, sumado a las reformas legales reflejadas en los nuevos códigos que se han expedido, que ha expedido el Congreso de la República, y a las inversiones en tecnología, en infraestructura para los juzgados, todo esto constituye una gran reforma, una reforma importante, una reforma de gran calado que, soy consciente, tenemos que seguir profundizando. Y claro que necesitamos cada día más la seguridad de los colombianos, la seguridad de las calles, la seguridad de las veredas. Hoy tenemos las cifras de homicidios y de secuestros más bajas en varias décadas, pero somos conscientes, soy consciente, de que delitos como el hurto, sobre todo de los celulares, en las casas, o la extorsión, afectan a un número creciente de ciudadanos. Tenemos en marcha planes especiales para enfrentar estos delitos y tengan la certeza de que con el nuevo ministro de Defensa, el doctor Luis Carlos Villegas, a quienes ustedes conocen muy bien y que se va a posicionar el lunes, esta será una absoluta prioridad para nosotros. Y valga una aclaración sobre la situación de orden público que con razón preocupa últimamente a los colombianos. Desde el comienzo del proceso de paz, dijimos que íbamos a dialogar en medio del conflicto. Así fue y así, tristemente, sigue siendo. Eso no ha cambiado. La fuerza pública tiene la instrucción perentoria de arreciar frente a todos los que atenten contra los colombianos
o contra nuestra infraestructura, y así la fuerza pública lo está haciendo, y con resultados y neutralizaciones que se ven a diario. Desde el ataque a nuestros soldados en el Cauca, cuando realmente las FARC suspendieron el cese al fuego unilateral, hemos neutralizado a 280 miembros de la guerrilla, incluidos 10 cabecillas. La guerra hoy se desarrolla como se venía desarrollando antes de que las FARC decretaran su cese al fuego. Los ataques que hemos visto en estas últimas semanas no son muy diferentes a los que hemos vivido en los últimos años. Lo que pasa es que el contraste con la relativa calma que tuvimos durante el cese al fuego unilateral ha dado la sensación de un incremento inusitado en las acciones terroristas, acciones que no tienen ningún valor militar y lo único que hacen es destruir el medio ambiente, afectar a la población civil, minar la confianza de los colombianos en el proceso y acrecentar su desconfianza en las FARC. Sobre este tema quiero recordarles lo que les dije a ustedes en esta convención hace casi 3 años, cuando anuncié el comienzo del proceso. Dije que emprenderíamos el camino de la paz en medio del conflicto y que iba a ser un camino difícil, lleno de obstáculos, complejo, costoso políticamente, pero que era el más adecuado para ponerle fin a este conflicto de 50 años. Sigo pensando lo mismo. Les dije que teníamos unas líneas rojas que no íbamos a traspasar y que no íbamos a negociar, sino lo que estaba específicamente establecido en una agenda predeterminada. Y también les dije que si el proceso llegaba a fracasar, la guerrilla no iba a tener ninguna ventaja militar ni a quedar fortalecida, como había sucedido en el pasado. Y así ha sido. Todo esto, amigos banqueros, lo hemos cumplido y lo seguiremos cumpliendo al pie de la letra. Tengan la seguridad de que si llegamos a la paz, será una paz justa y conveniente para los colombianos, justa y conveniente para el país. Y sáquense de una vez por todas esas cucarachas que algunos han querido sembrar en algunas cabezas sobre una supuesta entrega del país a las FARC o al castrochavismo. Solo piensen que acabar con el proceso, como algunos quisieran, es prolongar esta guerra por 10 o 20 años más. ¿Cómo no va a ser mejor llegar a un acuerdo razonable? Pero también estamos preparados para ese escenario. Gracias, entre otras cosas, a sus impuestos, al impuesto al patrimonio, tenemos las Fuerzas Armadas mejor capacitadas y mejor equipadas de toda nuestra historia. El mundo entero, y así lo comprobé en Europa la semana pasada, apoya la paz de Colombia y también exige, como exigimos nosotros, yo soy el primero, que haya celeridad y que la voluntad se traduzca en hechos. Y paso a otro punto que tocó Santiago, que es el de la inversión en infraestructura y en vivienda. Ustedes lo saben bien, lo que estamos haciendo de la mano de los bancos en estos dos sectores es sencillamente histórico. Nunca Colombia había puesto en marcha un programa de construcción de infraestructura de transporte como el que tenemos, encabezado por las concesiones de cuarta generación.
no más por estas concesiones. Estamos hablando de una inversión que supera los 47 billones de pesos en 4 olas, de las cuales ya una se asignó y comenzará construcción en octubre. Otra está terminando de asignarse y la tercera ola está terminando su estructuración y comienza a licitarse a fines de este año. Sobre la financiación de estas obras, hoy firmamos con el ministro de Hacienda el decreto que permite a los fondos de pensiones invertir en estas concesiones de cuarta generación, lo que se suma a la cifra tan importante que aquí se ha ratificado que van a ofrecer los bancos para financiar estas grandes obras. Y a todo esto se agregan las asociaciones público-privadas de iniciativa privada, de las cuales ya hay 6 aprobadas. Si sumamos las dos primeras horas de concesiones 4G, que son 19 proyectos, con estas 6 APP tenemos 25 megaproyectos viales ya en marcha por más de 30 billones de pesos. Lo que representa esta inyección de recursos a la economía es inmenso, dinamiza muchísimos sectores de la industria y genera cientos de miles de empleos. Ayer estuve en Medellín, donde la Gobernación de Antioquia, con la Universidad de Antioquia y la Universidad Pontificia Bolivariana, presentaron un estudio sobre el impacto que tendrán sobre el departamento las autopistas de la prosperidad, que forman parte de las concesiones 4G. Y les doy 3 datos nomás, que nos muestran lo que significa esta revolución de la infraestructura. Este estudio, muy serio además, calcula que por el impacto generado por estas autopistas, el desempleo en Antioquia bajará al 5%, menos de la mitad de su promedio histórico. El PIB del departamento va a crecer 1,5 más de su promedio histórico, del 4,5 al 6%. Y el ingreso per cápita de los antioqueños se duplicará en 14 años y no en casi 30, como sería si no se hicieran estas obras. Así que estas obras son mucho más que cemento y acero. Son personas, son millones de colombianos que se verán beneficiados con empleo, con mejor calidad de vida, con mejor movilidad, con mayor competitividad. Y en estos proyectos, señores banqueros, ustedes tienen mucho que ver y mucho que hacer, pues la financiación es el eje de todo este desarrollo y ustedes pueden y van a ser los mejores socios. Algo similar ocurre con la vivienda, donde ya iniciamos la construcción de 1 millón de viviendas y vamos por más. Y que quede claro, doctor Santiago, es cierto que en el PIPE 2.0 aceleramos e incrementamos la inversión en algunos programas de vivienda como un componente contracíclico para enfrentar la actual coyuntura internacional. Pero eso no significa que la política de vivienda sea solo coyuntural. Lo que hemos hecho con ustedes, a nivel de subsidio a las tasas para las viviendas de interés social o de clase media, lo hemos hecho durante todo el gobierno y lo seguiremos haciendo. Porque juntos, gobierno y la banca, estamos inyectando dinamismo y músculo a la economía nacional, generando empleo, generando bienestar para todos los colombianos. Y si queremos tener una economía incluyente, una economía que pueda crear oportunidades, sabemos también que hay un elemento fundamental que usted mencionó, la bancarización. La bancarización de la población que le da acceso a servicios y también al crédito. Y en esto sí que hemos avanzado. Desde el año 2010 hasta el año pasado, al 2014,
el número de colombianos adultos con al menos un producto financiero ha aumentado en un 20% hasta llegar a 23 millones de personas. Esto significa más de 4,5 millones de colombianos nuevos que han entrado a ser usuarios del sistema financiero. Y hoy la totalidad de los municipios del país, el 100%, cuenta con presencia de una entidad o un corresponsal financiero. Lo mismo que hemos hecho con las conexiones de fibra óptica y banda ancha. Hoy el 100% de los municipios. Fíjese cómo las dos cosas se pueden juntar para crear una sinergia maravillosa. Y los programas sociales han fomentado la inclusión financiera. De hecho, 2.700.000 familias que reciben las transferencias monetarias condicionadas, como las beneficiarias de Más Familias en Acción, tienen una cuenta bancaria en el sistema financiero formal a través de la cual reciben sus incentivos. También estimulamos la bancarización con la Ley de Inclusión Financiera, que permite la creación de un nuevo tipo de entidad financiera con menos requisitos para prestar servicios de pagos, giros y recaudos a más colombianos y a más bajo costo. Y estoy de acuerdo con usted, Santiago, que no basta con la inclusión financiera, sino va acompañada de la educación financiera. Y en este aspecto no nos hemos quedado quietos. El año pasado creamos la Comisión Intersectorial de Educación Financiera, que ha trabajado en una especie de mapeo de los programas de educación financiera que hay en el país con el fin de diseñar sobre esa base una estrategia nacional de educación financiera. El Ministerio de Educación, por su parte, ha desarrollado con ustedes, con la Asobancaria, un programa piloto en 120 colegios cuyos resultados están pendientes de evaluación. También el Departamento de Prosperidad Social realizó 2 pilotos utilizando tabletas electrónicas para enseñar educación financiera a las madres del programa Más Familias en Acción. Y este año esperamos llevar la herramienta a 100,000 madres en 8 departamentos de las costas Caribe y Pacífico, y la meta es llegar a 1 millón de participantes de aquí al año 2018. Vale decir, usando su símil, no nos quedamos tan solo con el carro de la inclusión financiera, sino que estamos decididos también a enseñarles a manejar, a conducir a los nuevos usuarios. Queridos amigos de la banca, siempre he considerado a los banqueros, al sector financiero, socios del gobierno, de las empresas y de los colombianos en la creación de una prosperidad incluyente, una prosperidad que ayude a cerrar las brechas sociales, y también socios en la generación de unas perspectivas económicas buenas. Y por eso quiero decirles a ustedes también, gracias por su aporte, gracias por su compromiso con el ahorro de las personas, con la vivienda de los hogares, con las transacciones del comercio, con las grandes obras que dinamizan la economía y generan prosperidad. Hay quienes prefieren ser Casandras y vaticinan toda clase de peligros para la economía y para la nación. El doctor Sergio Clavijo, como le fue esta mañana en su perspectiva usual de pesimismo, me dicen que bastante bien, pero doctor Clavijo, las cifras están ahí, las cifras son reales y la perspectiva de Colombia es buena, se lo aseguro. Ojalá no tenga usted en esta ocasión la posibilidad de acertar, sino que nuevamente vea cómo el país sí sigue con más dinamismo del que algunos quisieran creer. Mi posición, por supuesto, además es mi obligación, es hablar bien del país, resaltar lo que tenemos. Y lo ratifico cuando veo la pujanza y la solidez de la banca colombiana. Y
Y no solo es una percepción interna, no es simplemente una forma de ver las cosas. Hace 2 días el Fondo Monetario Internacional renovó a nuestro país una línea de crédito flexible que está ahí disponible en caso de que la necesitemos por casi 5.500 millones de dólares. ¿Y qué dijo el directorio del fondo al renovar la línea de crédito? Dijo que nuestras políticas macroeconómicas aplicadas han sido las correctas y que nos han dado la flexibilidad para mitigar el impacto de la caída de los precios internacionales del petróleo. Así lo reconocen las calificadoras de riesgo, así lo reconocen los mercados, que son los más implacables jueces. El mundo entonces cree en nosotros, los organismos internacionales apuestan por nosotros y es nuestra tarea transmitirles este mensaje de confianza a todos los demás sectores, a los empresarios, a los consumidores. En eso, amigos banqueros, tenemos ustedes y nosotros una responsabilidad muy grande. Muchas gracias.